Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a explorar la conexión, ese vínculo especial que parece unir a estos dos talentosos actores. ¿Será simple compañerismo, una amistad forjada en los sets de grabación, o quizás algo más que ha capturado la imaginación del público? Quédense con nosotros porque vamos a desgranar todos los detalles, a analizar las pistas y a intentar entender qué es lo que hace que su relación sea tan comentada. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La aventura de hoy promete ser fascinante. Seguro que muchos de ustedes conocen a Can Yaman y Demet Özdemir, principalmente por su trabajo en series turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia magnética, se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos internacionalmente. Su físico imponente, su sonrisa cautivadora y su habilidad para dar vida a personajes complejos lo han catapultado al estrellato. Ha sido alabado por su energía en escena y por su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla, convirtiéndose en un verdadero ídolo para millones de seguidores. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y conmovedora, capaz de transmitir una gran gama de emociones en cada uno de sus personajes. Desde papeles dulces y románticos hasta interpretaciones más intensas y dramáticas, ha demostrado una madurez actoral que la ha posicionado como una de las figuras femeninas más importantes de la televisión turca. Su belleza natural, su expresividad y su talento innato la han convertido en una favorita del público. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la conversación, lo que ha hecho que las redes sociales y los foros de fans se llenen de especulaciones y anhelos, es la química innegable que proyectaron juntos en la pantalla, especialmente en la serie Erkenci. Esta serie, que se convirtió en un fenómeno global, nos presentó a Can Dibi, un fotógrafo exitoso y algo cínico, y a Sanem Aydin, una joven soñadora y apasionada aspirante a escritora. La dinámica entre sus personajes era eléctrica, llena de esa chispa que el público adora. Recuerden esa serie, ¿verdad? La historia de amor entre Can Dibi y Sanem Aydin, llena de enredos, pasión, comedia y momentos tiernos. La manera en que Can y Demet interpretaban a estos personajes era tan natural, tan creíble, que para muchos espectadores la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa. Era como si realmente estuvieran enamorados, viviendo cada escena con una intensidad que traspasaba la pantalla. Los diálogos fluidos, las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles, todo contribuía a crear la ilusión de una pareja real. Cada risa compartida, cada conflicto resuelto, cada momento de intimidad, resonaba con una autenticidad que era difícil de ignorar. Y es precisamente esa credibilidad la que ha alimentado las esperanzas y los deseos de los fans de verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Pero, ¿hasta dónde llega esta conexión? Vamos a analizarlo paso a paso. Durante el rodaje de Erkenci, hubo innumerables entrevistas, reportajes y publicaciones en redes sociales que nos mostraban momentos de complicidad entre Can y Demet. En el set, la relación parecía ser de gran compañerismo y afecto. Se les veía riendo juntos, apoyándose mutuamente en entrevistas, compartiendo confidencias y bromeando. Incluso compartieron anécdotas que sugerían una amistad profunda y un entendimiento mutuo que trascendía las líneas del guión. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar una relación mucho más allá de lo meramente profesional. Parecía que se conocían de toda la vida, que había una conexión especial que se manifestaba en cada interacción. Las redes sociales explotaron con imágenes y vídeos de ellos juntos. Los fans, ávidos de cualquier indicio de una relación romántica, viralizaron cada fotografía, cada clip de vídeo. Los chips de fans, esas combinaciones de nombres para desear que una pareja esté junta, como Candem, se multiplicaron y se convirtieron en un fenómeno en sí mismos. Cada publicación donde aparecían juntos era analizada al microscopio. Los fans, con su entusiasmo y dedicación, se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada detalle. Un me gusta de Can a una foto de Demet, un comentario cariñoso, una aparición conjunta en algún evento, todo era motivo de análisis y de nuevas teorías. Si uno publicaba una historia, el otro reaccionaba, sí.
Uno viajaba a un lugar, los fans buscaban si el otro también había estado allí o si había alguna conexión. Era una búsqueda constante de pruebas que validaran su deseo. Y es que cuando dos personas conectan de esa manera tan especial en pantalla, es natural que el público quiera creer que esa magia también existe fuera de cámaras. La esperanza de que la química que vemos en pantalla se traslade a la vida real es un motor poderoso para muchos seguidores. Sin embargo, la realidad a menudo es más compleja que la fantasía de los fans. A pesar de la fuerte química y la conexión aparente, ni Khan ni Demet han confirmado nunca una relación sentimental entre ellos. Ambos han sido bastante discretos respecto a sus vidas privadas, y han mantenido siempre un discurso profesional, hablando de su amistad y del respeto mutuo que se tienen. Han enfatizado la importancia de su relación laboral y el cariño que se tienen como compañeros, pero siempre dentro de los límites de lo profesional. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, la respuesta solía ser un reírse de los rumores o un enfático «somos muy buenos amigos». Y aquí es donde reside el encanto de la especulación, ¿no creen? Es la incertidumbre y la posibilidad de que haya algo más, lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Es el misterio lo que alimenta las conversaciones y los debates. Hemos visto cómo en la vida real, las amistades profundas pueden surgir de proyectos compartidos, y cómo esa cercanía puede ser interpretada de mil maneras por el público. Las largas horas de trabajo en un set, la intensidad de las escenas, la dependencia mutua para sacar adelante un proyecto, todo eso puede crear lazos muy fuertes. Quizás su vínculo es simplemente una amistad muy sólida, construida sobre la base de un respeto mutuo, admiración profesional y un gran entendimiento. Ambos son artistas, ambos han vivido la intensidad de la fama y el éxito de forma simultánea, y eso puede crear un lazo muy especial y único. Han compartido una experiencia vital muy particular, y eso los une de una manera que solo aquellos que han pasado por algo similar pueden comprender. Pensemos en la presión que deben sentir. Cuando eres una figura pública y te conviertes en el centro de atención de millones de personas, cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada hasta el mínimo detalle. La presión mediática, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede influir en la forma en que se gestionan las relaciones personales. Es posible que la presión por mantener una imagen pública y la delicadeza de las relaciones personales hayan influido en la forma en que han gestionado esta situación. Han sido profesionales, han trabajado en otros proyectos, y aunque los fans siempre recuerdan la pareja que formaron en Erkentzikos, han seguido adelante con sus carreras individuales, demostrando su profesionalismo y su capacidad para separar la vida personal de la profesional. Can Yaman, por ejemplo, ha continuado con proyectos muy ambiciosos, incluyendo producciones internacionales que lo han llevado a otros mercados, como Italia y España. Ha participado en series y películas que lo han expuesto a nuevas audiencias y han consolidado su estatus como estrella global. Ha demostrado su versatilidad y su compromiso con su carrera, explorando diferentes géneros y personajes. Demet Özdemir también ha consolidado su carrera con papeles importantes en otras series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Ha sido protagonista de producciones de gran éxito, ha ganado premios y ha sido elogiada por su desempeño actoral. Ha sabido elegir proyectos que le permiten seguir creciendo como artista y explorar diferentes facetas de su talento. Y en todo este recorrido, aunque sus caminos profesionales a veces se crucen en conversaciones o en recuerdos de fans, sus vidas personales parecen haber tomado rumbos distintos, con parejas conocidas y relaciones que han seguido su curso natural, separadas de la figura de su compañero de reparto en Erkentzikos. Es importante recordar que la industria del entretenimiento puede ser muy intensa, y las relaciones que se forjan en los sets de grabación a menudo son fuertes, pero también muy distintas a lo que vemos en las pantallas. La camaradería, el apoyo mutuo durante largas jornadas de trabajo, la comprensión de las presiones y las exigencias de la profesión, todo eso crea un vínculo especial. El compartir experiencias intensas, rodajes que duran horas y horas, el apoyo emocional en momentos de estrés, la celebración de los éxitos, todo esto puede generar una conexión muy profunda. Y creo que en el caso de Can y Demet, podemos estar hablando de una amistad genuina y un respeto profundo, fruto de una experiencia compartida muy significativa. Además, la forma en que los fans interpretan las interacciones es fascinante. A veces un simple comentario, una sonrisa, una foto compartida, puede ser magnífica. Doy transformado en una historia de amor épica. La imaginación humana es poderosa, y cuando hay una base de química y conexión,
es fácil que florezcan las fantasías. Y no hay nada de malo en ello porque la esperanza y el deseo de ver felices a nuestros ídolos es algo muy humano. Los fans quieren que esas conexiones especiales que ven en pantalla se traduzcan en felicidad en la vida real. Y la verdad es que la química entre Khan y Demet era tan palpable, tan creíble, que es difícil no imaginarlos juntos. Era como si hubieran nacido para interpretar a esos personajes y para compartir esa historia. Podemos ver en sus redes sociales actuales, si rastreamos un poco, que aunque mantienen una distancia profesional y sus vidas privadas han seguido caminos separados, a menudo se refieren el uno al otro con respeto y cariño. Cuando surge la ocasión, un comentario amable, un like estratégico, una mención pública, siempre hay un eco de ese cariño profesional y admiración mutua. Son recuerdos de un proyecto exitoso, de una etapa importante en sus carreras, de una conexión artística que tocó el corazón de millones. Y eso es valioso en sí mismo. Han creado juntos algo que ha tocado el corazón de muchas personas, un legado que ha trascendido la pantalla y ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Pero, ¿qué significa este vínculo para nosotros como espectadores? Significa que hemos sido testigos de una conexión artística excepcional. Significa que hemos creído en la historia que nos contaron, y que hemos invertido emocionalmente en esos personajes. La magia de la actuación reside en la capacidad de los actores para transportar al público a otros mundos y hacerles sentir las emociones de los personajes. Y en ese sentido, el vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea de amistad profunda o algo más, es un testimonio del poder de la actuación y de la forma en que dos personas pueden complementarse a la perfección en pantalla, creando una sinergia que resulta cautivadora. Quizás la belleza de esta historia reside precisamente en esa ambigüedad, en la línea fina que separa la ficción de la realidad, en la esperanza que los fans mantienen viva. Nos invitan a soñar, a imaginar, a creer en la magia de las conexiones humanas, incluso cuando no tenemos la certeza absoluta de su naturaleza. Nos recuerdan que en la vida, a veces, las relaciones más especiales surgen de encuentros inesperados y de experiencias compartidas que dejan una marca profunda. Son dos profesionales talentosos que se encontraron en un momento propicio, crearon algo extraordinario y a partir de ahí, se forjó una relación que independientemente de su naturaleza exacta, ha dejado una huella imborrable en sus seguidores y en la historia de la televisión turca. Podemos decir, para resumir, que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, si bien ha sido objeto de intensas especulaciones y deseos por parte de sus seguidores, parece haberse cimentado en una profunda amistad y un gran respeto mutuo, nacidos de su exitosa colaboración en Erkenci. La química innegable que proyectaron en pantalla hizo que el público se enamorara de ellos como pareja, y esa ilusión ha persistido, alimentando conversaciones y teorías a lo largo del tiempo. Sin embargo, ambos actores han mantenido siempre una postura profesional, reconociendo el cariño y la admiración que se tienen, pero sin confirmar nunca una relación sentimental. Lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos, la calidad de su trabajo y el cariño que el público les guarda como dúo artístico. Han logrado algo muy valioso, crear un recuerdo imborrable en la memoria colectiva de los fans. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante por las especulaciones y la realidad de una conexión que ha cautivado a muchos. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. La verdad es que al final, lo más importante es el arte que nos brindaron y la alegría que nos dieron al verlos compartir pantalla. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen sobre el vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Piensan que hay algo más allá de la amistad? ¿O creen que fue simplemente la magia de la actuación y una conexión profesional muy fuerte? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es siempre muy valiosa para enriquecer este espacio. Si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a que estos vídeos lleguen a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet, o que disfrutan de las series turcas. Ayúdennos a expandir esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones porque tenemos muchos temas interesantes que explorar juntos. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional. Hasta la próxima.